Estoy grabando. Ya. Es solo comentar que la sesión anterior, para los que están un poquito perdidos, vimos los distintos tipos de reacciones, ¿cierto? Vimos cómo podíamos categorizar y clasificar las reacciones químicas y las clasificamos como simples o múltiples en función de si podíamos expresar el proceso de reacción química en una única estequiometría o si necesitábamos más de una estequiometría para representarlo. Después las clasificamos como elementales y no elementales en función de si la cinética estaba relacionada con la estequiometría. Y ahí es donde entraba el concepto de molecularidad, cuántas moléculas están participando, y lo que ustedes llamaron cuando participaron en la clase de el orden de reacción, es decir, si está elevado al coeficiente que acompaña la estequiometría. Y después categorizamos las reacciones como irreversibles o reversibles en función de si la reacción avanza en una sola dirección, es decir, si es unidireccional o si admite reversibilidad. Entonces, para hacer un ejercicio, lo que hicimos fue estudiar una reacción donde se proponía esto, ¿cierto? Esta era la reacción en estudio, que esto es lo que nosotros vemos desde el punto de vista macro. Es decir, yo en un reactor agrego A, agrego B y obtengo de producto D. Si nosotros creyéramos que esta reacción es elemental, nosotros obtendríamos una cinética como la que está ahí en gris, ¿cierto? Donde estaría elevado los coeficientes estequiométricos y donde tendría dos elementos. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que, desde el punto de vista teórico, nos han dicho que esta reacción no es elemental, pero que sí está compuesto por este set de reacciones elementales, donde existe este compuesto C, que es este compuesto altamente reactivo, inestable y que no se puede medir. O sea, desde el punto de vista técnico, es como que nosotros tomamos muestra de ese reactor y no nos aparece. Sabemos que está ahí, que aparece y que desaparece, pero técnicamente no lo podemos medir. Pero estas tres reacciones sí describen de forma elemental el proceso y son tres reacciones que son irreversibles. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Describimos el proceso de estas tres reacciones utilizando la cinética, como se presenta aquí abajo, ¿cierto? Donde hicimos la velocidad de reacción de descomposición de A en cada una de las semireacciones y obtuvimos una reacción de A global, donde el problema es que quedaba dependiendo de este compuesto C asterisco, que por supuesto está mal escrito, pero ustedes lo entendieron, está elevado a C y es del C asterisco, esto está al revés. Entonces, técnicamente no podríamos utilizar esta reacción global porque estaba este C asterisco. Entonces, necesitamos buscar una estrategia para medir esta concentración. ¿Qué es lo que hacemos? Planteamos las semireacciones del compuesto C asterisco y obtenemos una velocidad global de descomposición de C asterisco. Y como este compuesto es inestable, es decir, su velocidad de formación y de descomposición es igual, esta velocidad global se puede aproximar como que fuera cero, lo que nos permite obtener una ecuación que nos permite calcular la concentración de ese asterisco en función de concentraciones que sí podemos medir. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Súper. Pero, Dígame, ¿por qué era cero? ¿Por qué podíamos decir que era cero? ¿por qué es cero? Porque esta compuesta, esta molécula C asterisco, ¿qué es C asterisco? Vamos a preguntarnos qué es C asterisco. Enzimas. ¿Ustedes recuerdan haber visto enzimas en el colegio? Sí. ¿Sí? Que les decían que las enzimas eran estos compuestos, eran estas moléculas que eran como una especie de catalizadores, pero no son catalizadores, son moléculas, ¿cierto? Que son proteínas, todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Y nos enseñaron el concepto de llave cerradura, que era que cada enzima
se relacionaba con el sustrato que iba a transformar y como que calzaban estéricamente, era como que la molécula que iba a reaccionar como que se metía en la enzima, ocurría la reacción química y después la liberaba. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ya. Ese complejo enzima-sustrato que está armado es un C asterisco. Porque sabemos que existe, sabemos que la enzima se une al sustrato para hacer la reacción química. Pero cuando yo tomo muestra, no lo encuentro, no lo veo, no lo puedo medir. O mido enzima libre, o mido sustrato, o mido producto, pero no soy capaz de ver, ni en el microscopio ni nada, el complejo enzima-sustrato. Yo sé que existe y yo sé que teóricamente así puedo describir la reacción enzimática, pero técnicamente no puedo medir el complejo enzima-sustrato. Lo mismo nos pasa en las reacciones orgánicas cuando tenemos en medio ácido que aparecía este protón que atacaba a la molécula y que provocaba un cambio. Entonces la molécula pasaba a estar, botaba esa molécula de agua y quedaba con esa carga negativa, lista para reaccionar, con los compuestos, con los enlaces libres para reaccionar. Y esa era una molécula activa, lista para reaccionar. El protón activaba la molécula. Cuando yo tomo muestras de la química orgánica de la reacción, mido el reactante, mido el producto y mido la concentración de protones. Pero no soy capaz de medir esta molécula lista para reaccionar, porque es tan altamente reactiva que se forma y de inmediato pasa a la siguiente etapa. Ese es el C asterisco. Entonces, por Ya. eso decimos que su velocidad global es cero. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la definición de esa velocidad global? Es la velocidad de descomposición del compuesto C. Pero es que la velocidad de descomposición del compuesto C es igual a la velocidad de formación del compuesto C y por lo tanto una velocidad global es cero. Se está formando a la misma velocidad que se está descomponiendo. ¿Se entiende así? Sí. Ahora sí. Súper. Entonces, estos complejos activos son clave para poder describir la cinética. El problema es que nos demoramos mucho en conseguir entender esto porque no los podíamos medir, no existían. Pero ahora los podemos calcular. Entonces, tenemos esta ecuación que está acá como ecuación 2, que es la que nos permite calcular la concentración de ese asterisco. Y haciendo un poquito de álgebra, nosotros podemos reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Y aquí yo hice un poquito de álgebra, de factorizar, y llegamos a esta ecuación que voy a llamar aquí ecuación 3, que es la ecuación global de la cinética. Si se fijan, esta cinética no es bonita. ¿A qué me refiero con que no es bonita? No va a ser fácil trabajar con esta cinética porque tenemos concentración de B en el numerador y en el denominador, y tenemos 1, 2, 3 constantes cinéticas. Es una cinética grande. ¿Nos podríamos quedar hasta aquí y trabajar con esta? Por supuesto, usted se puede quedar aquí y trabajar con esta, y en muchos casos lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que les propuse yo? Yo les dije, ¿qué ocurre en la cinética global si la velocidad de la segunda reacción, esta, fuera muy baja? Fíjense que esta es una reacción, es la de regreso, me formo C y vuelve a ser reactante producto. Entonces es la reacción reversible de la primera reacción. Es decir, que la reacción tuviera más tendencia a ir hacia los productos que ir hacia los reactantes. ¿Qué ocurre cuando pasa esto? Quiere decir que K2 es muy pequeña. Es trampa. Ustedes se supone que hicieron esto, dijeron, ok, un segundo. Tengo abierto el chat aquí a la vista, por si acaso, por si quieren hacer alguna pregunta atrás del chat. ¿Qué fue lo que hicieron? Dijimos, ok, K2 es muy pequeño, entonces como K2 es mucho más pequeño que K3, entonces quiere decir que es despreciable en este lugar. ¿Se dan cuenta que esto lo puedo despreciar? Tiende a 0. ¿Y qué me ocurre? Que en ese caso se factoriza la constante 3, se factoriza el C sub B, y aquí es lo que llegamos. Llegamos a que RA global es igual a menos K1
por C sub A elevado a por C sub B elevado a B. ¿Se dan cuenta que esta cinética es mucho más sencilla? Y si nuestra reacción era A más B para dar D, ¿cierto? Para dar D, y habíamos dicho que esta era y esta era, si es que hubiese sido elemental, esta reacción que estaba en estudio, nosotros hubiésemos creído que esa era la cinética, de una cinética reversible elemental. Pero en la realidad, la cinética de esta reacción o es esta, donde todas las reacciones, las semireacciones influyen, o es esta, que es una cinética de segundo orden, con el reactante A de primer orden, con el reactante B de primer orden, como que la reacción fuera irreversible. ¿Lo ven? Preguntas. ¿Podría explicar lo último de nuevo? Es que no entendí muy bien a qué se refiere. Me refiero a que si nosotros al ver esta reacción química que está aquí, a esta estequiometría, y estamos nuestro objetivo, voy a llevarlo hacia dónde vamos. ¿A dónde vamos? Queremos diseñar un reactor químico. ¿Qué es lo que va a ocurrir dentro de un reactor químico? Una reacción química. Ok, ¿qué reacción química es la que va a ocurrir? Esta. Para poder diseñar el reactor químico vamos a necesitar su cinética, es decir, la velocidad a la que la reacción química ocurre. Si yo veo esta estequiometría, ¿yo qué es lo que voy a pensar? Voy a decir, ok, esta estequiometría me permite conocer la cinética. Si fuese así, yo categorizaría esta reacción química como reversible, como simple y como elemental. Si ustedes realizan esa caracterización, la cinética que describe este proceso hubiese sido esta. Pero ¿qué es lo que pasa cuando vamos a la literatura? Y aquí es donde me quiero detener, porque ustedes cada vez que diseñen o trabajen con un reactor que está operando, van a tener que saber cuál es la cinética y van a tener que decir, ok, ¿qué cinética tiene esto? Y pueden encontrarse con la información de que es reversible, simple y elemental, o que les digan, no, 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 no. Esta reacción es bastante más complicada y en realidad se describe por otras reacciones múltiples que tú no ves. Tienes que ir a la literatura, encontrarlas y describir esa cinética. Y al encontrar esa cinética, se van a encontrar con que en realidad la cinética de la reacción es esta, la ecuación 3. Dense cuenta que es muy distinto la ecuación 3 a la ecuación estrella. En forma, es completamente distinta. Y adicionalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Es que vamos a ver que nosotros como ingenieros y como químicos escondidos por ahí, tenemos ciertas cosas en las cuales tenemos ciertos mecanismos mediante los cuales podemos alterar los procesos, como por ejemplo, agregando ácido de tal forma que la molécula C sea muy, muy reactiva y reduzcamos la semireacción 2, entonces que pase directamente a los productos. Si yo agrego ácido al sistema, reduzco la velocidad de la reacción 2, lo que significa que K2 es muy pequeña respecto a K3, y en ese caso yo puedo obtener una cinética como esta. Pregunta, ¿se entendió ahí? Sí, profe, súper claro. Entonces, dense cuenta que aquí tenemos dos cosas con las que estamos trabajando. Uno que tiene que ver con el conocimiento teórico de las reacciones químicas. Ok, reacción química, ¿quién eres tú? ¿Cómo te describo? ¿Eres elemental? No eres elemental.
¿Eres reversible? No eres reversible. Ok, te describo así. Y nosotros vamos a incorporar el conocimiento técnico de cómo podemos favorecer la reacción para que se produzca más producto y después vamos a ver cómo favorecemos producir el producto deseado. Este ejercicio que hemos hecho aquí de obtener la cinética es un ejercicio que nos va a pasar de forma muy recurrente. Vamos a volver aquí una y otra vez según avance el semestre. El curso es recursivo. Volvemos a este punto, porque ahora estamos trabajando con A y B que da C asterisco y no sabemos qué es A y no sabemos qué es B. Pero más adelante les vamos a poner nombre y apellido. Van a ser moléculas en especial, como por ejemplo enzimas, como por ejemplo catalizadores. Y eso va a tener sentido, va a ir agarrando más sentido, ¿sí? Pero por eso va a ser recursivo. Vamos a volver aquí. Necesito que suelten la mano y que practiquen mucho hacer esto. Bueno, eso era un poco recordando la sesión anterior y ahora nos vamos a ir a la sesión de hoy día, que es ya, que es lo que supongo que ustedes querían, que es ver dónde están los reactores. Bueno, recordarles, por favor, que hoy día es el último día que vamos a trabajar el miércoles 3-4. Nos vamos al lunes 13-14 a partir de la próxima semana. El jueves 3-4 es oficialmente el horario de ayudantía. Las ayudantías van a estar realizándose de forma asincrónica. Eso quiere decir que los ayudantes van a subir un video y van a estar disponibles para horarios de consulta. Así que no necesariamente tienen que usar ese horario del jueves 3-4. Pueden además coordinar otro horario con los ayudantes, si es que fuera necesario. Y el jueves 9-10, si este se queda como está. Yo hoy día voy a solicitar el cambio en el SIGA para que también lo vean claramente, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar ya de reactores químicos, vamos a hablar de reactores ideales. Y antes de pasar a las preguntas del día de hoy, quiero saber si ustedes se imaginan por qué yo comienzo a hablar de reactores ideales y no hablo de reactores a secas. ¿Se le ocurre por qué? ¿No? ¿Nadie? Para ir profundizando poco a poco, profe, porque un reactor ideal obviamente no va a ser real. Ya, perfecto. Sí, para allá vamos. Porque es más fácil trabajar en condiciones ideales que reales. Perfecto, eso es lo que vamos a hacer. Tal cual como cuando aprendimos en fisicoquímica y que partimos describiendo todo el sistema del mundo mundial con gases ideales, y después dijimos, bueno, pero las gases ideales son una aproximación, nosotros vamos a describir los procesos utilizando nuestros reactores ideales y después vamos a entender cómo se diferencia un reactor real de un reactor ideal. ¿Ya? Entonces, las preguntas del día de hoy son, ¿qué variables se desean obtener al dimensionar un reactor? Fíjense que yo voy a empezar a ocupar esta palabra más que diseño, dimensionar, porque para mí el diseño es cuando yo calculo el espesor de la pared, el diámetro del agitador, es cuando voy a la ingeniería de detalle. Y lo que nosotros estamos haciendo aquí es determinar el tamaño del reactor, determinar la cantidad de catalizador que tiene que tener ese reactor, determinar el volumen de la reacción química, determinar la concentración del reactante, determinar la conversión del reactante, ¿sí? Entonces vamos a hablar de dimensionar. Vamos a ver qué es un reactor ideal y finalmente yo les voy a enseñar inicialmente a dimensionar el reactor. Entonces, ¿qué variables creen ustedes que se calculan al dimensionar un reactor? Volumen. Volumen, perfecto. ¿Algo más? Temperatura. Temperatura. Área transversal. Voy a Profe, poner aquí la área, conversión de una reacción química también. conversión. Todo me gusta. ¿Algo más? Presión. Presión, muchas gracias. Perfecto, estamos listos. ¿Por qué estamos en clase si lo saben todo? Sí, vamos a tratar de determinar todas esas cosas. En particular, necesito cerrar esto porque me distrae. Bueno,
¿qué es lo que nos faltó en esa conversación? Ok, primero, ustedes se fueron de inmediato al detalle. Dijeron volumen, temperatura, ahora flujo, conversión, presión, que todas estas son variables de entrada en un equipo cuando nosotros dibujamos el equipo cajita. Pero primero, y discutir en lo que vamos a hacer, vamos a hablar del tamaño, y aquí en el tamaño es donde entra el volumen que dijo su compañera, y donde este tamaño puede ser calculado directamente como un volumen o puede ser indirectamente calculado como, por ejemplo, la masa de un catalizador. ¿Por qué? Porque la masa del catalizador va a ocupar cierto espacio y por lo tanto indirectamente estoy calculando el volumen del equipo. Entonces voy a hablar de tamaño para no discriminar volumen. Voy a hablar de tipo. Y aquí es donde hay algo que ustedes no sabían, porque la verdad es que existen distintos tipos de reactores. Yo les voy a mostrar hoy día cómo nosotros hemos clasificado los reactores, diferenciándolos en distintos tipos, y en función del tipo de reactor que nosotros tenemos, es cómo se va a diseñar el equipo, y cómo se va a dimensionar el equipo, y cómo va a operar el equipo. Entonces vamos a tener que identificar qué tipo de reactor queremos dimensionar. Y luego vamos a determinar las condiciones operacionales, que son las que me comentaban también sus compañeros, como temperatura, presión, conversión. Entonces, todo lo que ustedes dijeron está bien y lo único que nos faltó discutir era esto del tipo, que por supuesto no tenían por qué saberlo ni sospecharlo y es mi trabajo contárselo. Ojo, las condiciones operacionales pueden afectar la calidad del mezclado y por lo tanto provocar distribuciones internas de composición y temperatura y en consecuencia alterar la velocidad de reacción. Y necesito volver a la sesión anterior donde nosotros describimos y definimos qué era la cinética o velocidad de reacción y discutimos qué afectaba la velocidad de reacción. Y yo me acabo de acordar que hubo algo que no vimos. ¿Qué factores dijimos que afectaban la velocidad de reacción? La temperatura. ¿Y cómo afectaba la temperatura a la velocidad de reacción? ¿Aumentaba Porque- la cinética la temperatura? No escuché, perdón. Generaba una mayor vibración en la molécula, ¿no? Correcto. Generaba una mayor vibración en las moléculas. Pero, sesión 2. Nos quedamos aquí nosotros, nos quedamos haciendo el ejercicio. Y para los que no vieron, faltaba una diapositiva. ¿Qué faltaba en la diapositiva? Que claro, nosotros dijimos que la cinética era una función de la concentración, pero no dijimos que era esa constante que estaba ahí. Yo sé que ustedes lo saben porque lo vieron en termodinámica, pero necesito recordarlo, que esa constante es la función de la temperatura. Entonces nosotros sabemos que al aumentar la temperatura va a aumentar la vibración y por lo tanto va a aumentar la velocidad de reacción, pero nosotros modelamos ese efecto de la temperatura en la cinética con esa constante cinética y la modelamos con la ecuación de Arrhenius. ¿Les suena? Sí. Sí. ¿Alguien recuerda qué son estos términos A y E de la constante de Arrhenius? El E es la energía de activación, ¿o no? Perfecto. Energía de activación. ¿Y la A? Se llama el factor de colisión. Entonces, esta constante nosotros la vamos a poder modelar en función de la temperatura utilizando la energía de activación y el factor de colisión de cada reacción química. ¿Sí? Entonces, ahora sí puedo volver a mi sesión y como vemos que la velocidad de reacción está relacionada con la concentración de los reactantes y con la temperatura, si nuestro reactor tiene problemas de agitación y mezclado, y por lo tanto en distintos lugares del reactor tenemos distintas distribuciones de concentración y distintas temperaturas,
La cinética que nosotros estudiamos, predictora del proceso, no va a ser la misma en todo el reactor. Entonces eso es algo que vamos a tener que controlar. Y al final, hoy día nos damos cuenta de que el problema de una buena operación de un reactor no es un problema de ingeniería de reactores, es un problema de mecánica de fluidos. Es conseguir que el equipo se agite bien. Vamos a recordar que estuvimos hablando hace una semanita por lo menos atrás, de que existían los reactores discontinuos, continuos y semicontinuos, ¿se acuerdan? En función de si tenían flujo, no tenían flujo, o era necesario usar parte del flujo que fuera semi-batch. Entonces, ¿qué es lo que vamos a agregarle información? Los reactores discontinuos los consideramos que son reactores muy sencillos, porque es súper fácil, meto todo, agito, espero, saco producto. Entonces, de operación es muy sencilla, hay que hacer muy poco. Necesita equipo experimental reducido, es porque yo sé que tengo que esperar un tiempo para que la reacción ocurra, por lo tanto, técnicamente no necesito estar midiendo muchas cosas. Probablemente lo único que voy a tener que controlar es la temperatura. Es un reactor ideal para hacer estudios cinéticos cuando nosotros queremos determinar la cinética experimental de una reacción química. Habitualmente trabajamos con reactores discontinuos, donde medimos la concentración en función del tiempo y luego ajustamos datos. Vamos a tener un capítulo especial de cómo se hace eso más adelante. Y se utilizan en la industria para producción de pequeñas cantidades, ¿sí? Habitualmente cuando nosotros queremos producir algo y no lo queremos hacer de forma muy masiva, nos vamos directamente a los reactores discontinuos o batch. A diferencia, el reactor continuo, es decir, y lo vamos a dibujar así en este curso, el reactor discontinuo. Vamos a dibujarlo así. No soy muy talentosa en dibujo yo, pero lo vamos a dibujar como un tarrito con un agitador, sin entradas y sin salidas. A ver si lo puedo hacer un poco más bello. Aquí. Batch. Un tarrito. Ya, ahí sí. Así vamos a dibujar el batch. A diferencia del reactor continuo, este es el que más nos gusta utilizar industrialmente, no porque seamos fanáticos de utilizar el reactor continuo porque sí, sino que porque es continuo, es decir, tengo alimentación y tengo descarga de forma continua, por lo tanto me permite darle estabilidad a la planta, es decir, que toda la planta opere lo más continuo posible. ¿Se acuerdan que habíamos discutido el concepto de aguas arriba y aguas abajo? Cuando tengo un reactor batch, tengo un pulso intermitente de flujo. Por lo tanto, toda mi planta va a tener que funcionar de forma intermitente. O voy a tener que generar estanques pulmón para darle cierta continuidad a los procesos de preparación de materias primas y de preparación y de separación o purificación de productos. En cambio, al tener un reactor continuo, toda mi corriente aguas arriba y aguas abajo puede ser continua. Por lo tanto, industrialmente nos gusta mucho utilizar este equipo. Es especial para altas velocidades de reacción y ahora yo les voy a pedir que me crean esto, que es especial para altas velocidades de reacción, pero según avance el semestre yo se los voy a demostrar y ustedes también van a ser capaces de demostrarlo. ¿Requiere mayor cantidad de equipos experimentales? Por supuesto, porque al ser un equipo continuo ya no solo voy a estar midiendo la temperatura y la agitación, sino que además voy a tener que estar verificando que entra lo mismo que lo que sale, por lo tanto van a haber controladores de válvula, van a haber controladores de nivel. El proceso ya no es sencillamente esperar a que reaccione, sino que voy a tener que estar verificando que lo que sale tiene la concentración deseada, entonces va a requerir más accesorios. Y lo bueno es que, como les comentaba antes, permite controlar de buena forma los procesos porque al tener continuidad vamos a poder mantener el proceso continuo aguas arriba y aguas abajo. No les voy a dar ahora el dibujo del reactor continuo porque vamos a decir que van a existir distintos tipos y en función del tipo del reactor continuo que vamos a tener es como lo vamos a dibujar. Luego, el reactor semicontinuo es un sistema muy flexible, pero más difícil de analizar. ¿Por qué? Porque, como diría mi mamá, no es ni chicha ni limonada. Yo lo arranco como que fuera un reactor batch, es decir, pongo los reactantes, pero para que la reacción ocurra de la forma que yo quiero que ocurra, voy a tener que estar agregando algún reactante en particular o voy a tener que estar retirando un producto en particular. Por lo tanto, va a necesitar un poco de las
de los equipos experimentales de un reactor continuo, pero va a necesitar una monitorización como un reactor discontinuo. Entonces es muy flexible, pero va a ser más difícil de analizar. Y lo importante, y por qué utilizamos los reactores semicontinuos, es porque nos permite controlar la velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque la velocidad de reacción va a depender de ese reactante que yo añado o de ese producto que yo retiro. Estos reactores los vamos a utilizar muchísimo en las reacciones múltiples, cuando tenemos más de una reacción química ocurriendo, y lo vamos a ver en detalle también más adelante. ¿Preguntas? Profe, Dígame. para un reactor semicontinuo, entonces, lo que se hace es como, por ejemplo, en un estanque agregar cierto reactivo y después, por una vía continua, se le agrega a un reactante. Por ejemplo, pensemos que, porque miren, tenemos dos tipos de reactores semicontinuos clásicos. Entonces, por ejemplo, que voy a dibujar aquí un batch, ¿ya? Entonces quiere decir que yo aquí puse A y puse B. Pero esta reacción química no ocurre a menos de que yo agregue una molécula C. Y la cantidad de esa molécula C es la que controla la velocidad de reacción. Habitualmente esa molécula C, chiquillos, es, por ejemplo, los protones. Es el ácido que cataliza la reacción. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo pongo mucho protón, la reacción ocurre muy rápido y probablemente el producto se ve afectado por un cambio de temperatura. Entonces, no puedo agregar C en la alimentación cuando yo cargo el reactor, porque me va a alterar el producto. Necesito dosificarlo de a poco, de forma controlada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo cargo mi reactor con A más B, lo agito, lo llevo a la temperatura de reacción, pero no ha reaccionado porque no hay C. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que cuando ya está listo a la temperatura adecuada, comienzo a dosificar C de forma controlada, por ejemplo, así, un goteo de C, y se comienza a producir el producto D. Pero lo dejo adentro el producto D. Entonces yo goteo C en función del tiempo, me va a subir el nivel del reactor hasta que todo el A más B se consume y me queda D y también se consume C porque eran protones. Entonces, luego de un tiempo, detengo la operación. Listo. Entonces, ¿se dan cuenta que es como un mix? Es un reactor discontinuo porque yo cargué A más B y porque no está teniendo producto en función del tiempo, pero es un reactor continuo porque requirió de que yo le agregara en función del tiempo ese producto. Lo mismo ocurre cuando yo tengo que retirar el producto, y ese ejemplo fue el que les di en un dibujito de la reacción de producción de nylon 6,6, donde nosotros tenemos que el reactante A y el reactante B, uno son los monómeros y el otro es el polimerizante, y el producto se forma en la interfase aquí. De hecho, está en otro estado, está sólido, es semisólido, pero A es líquido, B es líquido, y esta línea roja que les estoy dibujando aquí es el polímero C. Entonces, lo que yo tengo que hacer es retirar C, y lo retiro hacia arriba, como un hilo, y según voy retirando C, se va consumiendo A y B, y por lo tanto el nivel baja el nivel, y se mueve la interfase. Entonces, en este caso, el reactor se carga como que fuera un batch, pero para que ocurra la reacción química, tengo que retirar el producto. Este es un semicontinuo. Son reactores flexibles. Yo controlo la velocidad de reacción, porque si agrego C más rápido, reacciona más rápido. Si remuevo C más rápido, reacciona más rápido. Pero va a ser más difícil de analizar, porque voy a tener que estar haciendo balances de materia en estado no estacionario, van a cambiar los niveles, etc. ¿Se entendió ahí con esos ejemplos? Sí, súper, profe. Perfecto. Vamos entonces. ¿Qué va a ser un reactor ideal? Esto no es trivial, es como la derivada. ¿A qué me refiero? Que puede ser que algunos lo entiendan de inmediato y puede ser que algunos y algunas de ustedes se demoren un poquito en entenderlo, pero no nos estresemos, pregúntenme todo lo que quieran, ¿ya? Allá voy. Ya. Vamos a definir que es un equipo que por definición está sometido a condiciones de operación ideales. Yo sé que ustedes decían ya, obvio, era obvio que iban a tener condiciones.
Y lo importante es que estas operaciones ideales nos van a permitir predecir la operación real. Ah, claro, y aquí yo no puedo, un segundo de paciencia para mí, ya que yo, esto en realidad en el PowerPoint son unos links que nos llevan a unos videitos que vamos a ver. Para que veamos qué son. Ustedes no lo están viendo, pero yo estoy abriendo en mi computadora el PowerPoint para poder ir a los videos que quiero compartir con ustedes. Oh my God. Ah, acá está. Estoy abriendo los videos. Tengan un poquito de paciencia. Son muchos videos, no los vamos a ver todos. Voy a intentar dejarlos disponibles también en el aula para que los puedan ver. Ya. Ustedes están viendo la hoja de dibujo, ¿cierto? Aquí, sí. Miren, para definir los reactores ideales, cuando definimos la condición de operación ideal, en realidad lo que vamos a definir es el tipo de mezclado que tenemos en el reactor. Para eso vamos a dividirnos en dos tipos de reactores como se presenta en este diagrama. Un reactor va a ser el reactor de flujo pistón, que es el que tenemos aquí arriba, que comúnmente lo vamos a dibujar como está ahí, como un cilindro con flujo de entrada y flujo de salida. En castellano en inglés es PFR, Plug Flow Reactor, y en castellano en los libros lo van a encontrar como reactor de flujo pistón, RFP. Y el concepto de este reactor es que no hay mezcla. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hacemos una foto de este cilindro que está aquí, lo voy a dibujar aquí en grande, así como que nos acercamos con una lupa. Como el reactor es de flujo pistón, lo que tenemos son elementos de volumen, los cuales no se mezclan con elementos de volumen de más adelante, ni con elementos de volumen de más atrás. A ver, necesito hacer esta pregunta. ¿Qué era el flujo pistón? Mecánica fluidos. ¿Alguien me lo puede definir? ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Nadie? ¿No es un flujo que va como con pulso, así como de a poquito? No sé. Todos ustedes pasaron mecánica de fluidos. Profe, no es como si fuera como un tipo de jeringa, ¿no? Ya, ¿a qué te refieres con que fuera un tipo de jeringa? Como que hay algo que le empuja hacia adelante y luego procede y vuelve a entrar, ¿no? Ya, pero... Profe. ¿Mm? Yo me acuerdo así como que entraba un flujo hasta que ejerciera cierta presión, como en el pistón, por así decirlo, y cuando alcanzaba esa presión como que se empujaba el otro, no sé, el otro flujo que estaba como por el otro lado, y luego se devolvía porque como que se liberaba esa presión, por así decirlo en palabras muy coloquiales. Ya.
A ver, aquí en el chat me está diciendo que funciona por diferencia de presión. A ver, vamos a aplicar memoria. ¿A qué me refiero con aplicar memoria? Chiquillos, existe una técnica para llamar los recuerdos. ¿A qué voy? Esta información ustedes la aprendieron. Está almacenada en su cerebro. En algún lugar está. El problema es llegar a esa información. ¿Por qué? Porque como no la usamos habitualmente, el recuerdo está almacenado pero dormido. Entonces nosotros lo que necesitamos hacer es activar la ruta neuronal a ese recuerdo. Lo que les estoy comentando no es broma, es en serio. Y cuando uno envejece, te recomiendan hacer este tipo de ejercicios para activar tu cerebro. Entonces lo que uno hace cuando se junta con los amigos es tratar de recordar algún evento que ocurrió hace muchos años y dicen, ¿se acuerdan cuándo pasó esto? Entonces lo que uno dice, no, no me acuerdo. Entonces, ¿qué te empiezan a decir los otros? Te empiezan a contar información relativa con ese evento para que tú puedas atraer el recuerdo a ti. Vamos a hacer exactamente lo mismo cada vez que nos pase esto con algún contenido que nosotros sabemos que vimos. No me acuerdo, ¿qué era el flujo pistón? Entonces, vamos a recordar. Cuando un flujo en una tubería no era flujo pistón, ¿qué era? Un flujo continuo. Entonces, ¿el flujo pistón no es continuo? No sé, profe, la verdad es que todavía no lo tengo fresco. Calma, calma, si tenemos que encontrar esta información. Está ahí, yo los voy a ayudar. Ya, entonces nos sirve esa información. ¿Cómo determinábamos si algo era flujo pistón? Lo calculábamos con un número de un señor famoso. ¿Con Reynolds? Con el Reynolds, ok. ¿Se acuerdan qué era el Reynolds? O sea, no la definición exacta, pero el reino nos permite saber si un flujo puede ser continuo, turbulento, laminar. Nos puede definir Ok. bastantes características del fluido en este caso. Turbulento, laminar. ¿Qué es un flujo laminar? Un flujo laminar es aquel que mantiene la estructura de disposición espacial del propio fluido. ¿Cómo? Dame más información. Por ejemplo, si yo desplazo un fluido con un flujo laminar y tomo como el paso reverso, puedo volver el flujo al mismo sitio, en la misma posición. Oh my God. Ya, no sé, ¿eh? Según yo, laminar era cuando tenía una velocidad de 2500, después estaba el que era entre medio entre 2000 y 3000 o 5000 y el turbulento cuando iba sobre 5000. Ya, miren, aquí nos agregó información. ¿Quién fue? Catalina. Nos agregó información porque nos habíamos olvidado de un intermedio. ¿Y quién fue el que dijo que el laminar era reversible? Fui yo, Ricardo. Ricardo. Proceso reversible. Ya, a ver, ¿qué es lo que hemos conseguido recordar? Que cuando queríamos determinar si algo era o no era el flujo pistón, calculábamos con el número que era el Reynolds, y el Reynolds se calculaba, yo me acuerdo, ρ v d sobre mi, donde ρ y mi son propiedades físicas del fluido,
V es la velocidad a la que se está moviendo el fluido en la tubería, y D era el diámetro de la tubería cilíndrica, y cuando teníamos tuberías no cilíndricas calculábamos los diámetros equivalentes, el perímetro mojado y todas esas cosas. En función del número que nos daba el Reynolds, nosotros categorizábamos como menor a 2000, eso nos dijo Catalina, ¿puede ser? Entre 2000 y 5000 lo categorizábamos como intermedio, y mayor a 5000 decíamos que era turbulento. Adicionalmente, Ricardo nos dijo que el laminar tiene la gracia de que es un proceso reversible, pero todavía nadie lo ve. Yo soy súper visual, yo necesito verlo. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros teníamos una tubería y aplicábamos una diferencia de presión, lo necesito decir porque alguien por ahí dijo que ocurría por una diferencia de presión. Todos los flujos en tubería, sean laminares, intermedios o turbulentos, ocurren por una diferencia de presión. ¿Sí? Puede ser que esa diferencia de presión se deba a una diferencia de altura, ¿sí? Pero estamos hablando siempre de hay un delta P que provoca que el fluido se mueva. Distinto va a estar en cómo se está moviendo adentro de la tubería. ¿Por qué? Porque en el caso de un fluido laminar, como el fluido se está moviendo muy despacito, ahí estoy escuchando, lo veo, de las arañas del cerebro, perdón. Perfil de velocidades, sí, Pía, a eso voy. Cuando el fluido es laminar, como el fluido se está moviendo tan despacio dentro de la tubería, cuando yo meto un tubo pitot y mido la velocidad, yo soy capaz de observar cómo cada elemento geométrico se mueve a distintas velocidades. Es decir, ustedes cuando hacen el corte transversal, ustedes ven que el elemento de volumen que está en el centro va muy rápido, una velocidad alta. En cambio, si me voy acercando a la pared, mi velocidad va disminuyendo. ¿Se acuerdan que era un perfil así? Donde teníamos un perfil de velocidad cambiante en función de la posición, porque el roce de la pared hacía que justo en contacto con la pared tuviéramos un elemento que estaba a velocidad cero, un elemento de volumen que estaba pegado a la pared y que no se movía. Y según yo me alejaba de la pared, aceleraba, aceleraba, aceleraba. En el medio vamos súper rápido porque nadie nos está deteniendo, y después nos vamos deteniendo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ahora sí lo ven? Sí, profe. Este era el laminar. Este era el laminar. Los fluidos que se movían lento. ¿Qué estoy diciendo yo? El flujo pistón era todo lo contrario, era el flujo turbulento. ¿Qué pasaba en el flujo turbulento? En el flujo turbulento, voy a tener aquí la misma tubería, cuando yo meto un pitot, no soy capaz de identificar un perfil de velocidades, porque el fluido se va moviendo tan rápido, tan rápido, tan rápido, que esto es así. Es que yo en todo este sector no soy capaz de determinar una velocidad distinta a otra. Mido un poquito más rápido, un poquito más lento, un poquito más rápido, un poquito más lento, un poquito más rápido, un poquito más lento. Porque el roce en el fluido turbulento, el que nos hace perder carga en el fluido turbulento, no es las paredes, sino que somos nosotros mismos chocando entre sí. Estamos todos chocando porque vamos todos muy rápido, entonces estamos perdiendo carga por la colisión de las mismas moléculas. Y por lo tanto, yo no puedo identificar quién va más rápido y quién va más lento. Por lo tanto, yo puedo asumir que esto se mueve como que fuera un émbolo de una jeringa, que fue alguien lo dijo por ahí. Es decir, como que yo tengo elementos de volumen que no se mezclan ni con los de más atrás ni con los de más adelante, porque aquí van chocando entre ellas las moléculas, pero van entre ellas nomás chocando, no para adelante ni para atrás. En cambio aquí, yo tengo que, esta está mezclada con esta de acá, entonces no se mezclaron entre sí. ¿Se entendió? Sí. Sí, recordamos, esto es turbulento. Hoy la U me falló. Turbulento. Volvimos a mecánica fluida. Ya.
Listo. Entonces, cuando somos turbulentos, tenemos flujo pistón. No tenemos perfiles de velocidades y no tenemos mezcla de fluidos en la distancia, sino que tenemos elementos de volumen independientes que están avanzando así como un tapón, empujando todos juntos a la misma velocidad. Eso es lo que nosotros creemos que pasa en nuestro reactor de flujo pistón. Es decir, tenemos flujo turbulento adentro de una tubería. En cambio, nuestro reactor de tanque agitado, que es el que estamos viendo aquí abajo, es un tarro. Lo vamos a dibujar así, como un tarrito, como el batch, pero que tiene flujo de entrada y flujo de salida. ¿Qué diferencia vamos a tener? Que en este reactor de tanque agitado, la agitación es perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que si hacemos una foto cercana, tenemos el mismo tarrito, y estos son los A, y estos son los B. Entonces nuestra reacción, nuestra agitación es tan pero tan perfecta que si yo tomo muestra de aquí, o tomo muestra de acá, o tomo muestra de acá, o de acá, o de cualquier lugar del reactor, siempre voy a medir la misma concentración. Porque todo el volumen del reactor está mezclado. En cambio, en el reactor de flujo pistón, nosotros tenemos que los elementos de volumen no se mezclan. Y por lo tanto, si yo tomo muestra de aquí, no es lo mismo que tomar muestra de acá. Hay un efecto de la posición. Preguntas hasta aquí. Mastíquenlo. ¿Están todos en shock o lo entendieron perfecto? Es que a mí se me genera una duda, profe. En el PFR, entonces, existe una reacción, pero no existe un proceso de mezclado, ¿no? Ajá. Ya, perfecto. Es que Y me la asocio reacción mucho. química va a variar en función... Ah, espérate, que me faltó hacer algo. Compartir pantalla con sonido. Ahora sí. Mire, vamos a ver este video un poco para empezar. Qué pesado. YouTube, ¿cierto? Sí, sí se Sí, ve. profe, se ve. Miren, aquí estamos viendo algo que se llama, es un ensayo de distribución de tiempo de residencia, que es lo que nosotros hacemos es hacer un experimento para ver cómo se mezclan los reactores. Entonces, imagínense que esta tinta que va avanzando es nuestro reactante. Y se va moviendo adentro del reactor. Como el reactor tiene esta forma de un cilindro, dense cuenta que el volumen de acá del reactor no está mezclado con el volumen de acá. Entonces, el reactante que viene en este elemento de volumen no está reaccionando con los elementos de acá. Imagínense que nuestros reactantes son A más B. Entonces, el A más B que viene junto aquí es el que está reaccionando. En cambio, el que está acá está reaccionando con el de acá. Y acá no hay nada, así que no está reaccionando. Entonces, se dan cuenta que el volumen entero del reactor no es el volumen de reacción, sino que es el volumen de los que están cercanos. Profesora, ¿lo no. puede explicar de nuevo, por favor? Decía, Miren. No, miren, vamos a hacer otra cosa. Ya, esto que les estoy mostrando aquí es una forma de ver cómo se mueven los fluidos adentro del reactor. Este es un reactor al que le hicimos un corte transversal. Entonces, lo que estamos viendo aquí
es el volumen completo del reactor, todo esto, pero lo que estamos viendo es que esto que viene aquí avanzando, que es nuestro reactante A más B, no se está mezclando con este volumen de acá del reactor, ni con el A más B que viene aquí. Si yo les pregunto a ustedes, ¿a qué concentración está ocurriendo la reacción química? Que sería este líquido azul. Ustedes no pueden calcular la concentración de esta cantidad de moléculas que yo puse en todo el volumen del reactor. Porque la concentración es esta que está aquí, está concentrada ahí. Y miren cómo se va moviendo dentro del reactor. ¿Qué concentración es la que está reaccionando? Bueno, aquí la que tengo acá la que tengo por acá la que tengo por acá no hay reacción, concentración acá 0. Entonces dense cuenta que la reacción está ocurriendo en función de la posición y que la concentración a la cual están los reactantes depende de la posición y que no se están mezclando entre sí las moléculas de A y B de acá con las moléculas de A y B de acá. Vamos a ver otro video. Cuidado con sus volúmenes de sus computadores. Este es un reactor comercial. Por supuesto, producción comercial, nos están vendiendo reactores. Y lo que nos está mostrando es cómo se ensambla el reactor. Fíjense que tenemos ahí, a ver, pausa. Ay. No. Perdón. Publicidad. Ya. No, hice algo mal. Profe, cambió el video, creo. Perdón. Atrás. Pausa. Miren, fíjense que, nos están contando aquí. Fíjense que ellos pusieron al medio un cuerpo cilíndrico, después pusieron otro cuerpo cilíndrico, y este anillo que queda entre medio va a ser donde viene la reacción. O sea, ahí va a ir el líquido que va a estar reaccionando, o el gas, el fluido que está reaccionando. Y, no, ya sé que hice mal, soy estúpida. Y aquí afuera, pausa, aquí afuera, ese anillo que quedó ahí afuera, es donde va a ir el líquido que va a refrigerar en la reacción química. O sea, es como la carcasa, la chaqueta de calefacción. Ya. Están armando el reactor, quedó el cilindro completamente armado. Y lo que ellos quieren conseguir con este reactor, y por qué nos lo están vendiendo, es porque es un reactor que realmente opera como un reactor de flujo pistón. Como el que les estoy contando yo, donde no hay mezcla en los elementos de fluido. ¿Cómo hacen eso? Bueno, tienen un sistema, un cilindro interior que gira para generar distribución de estos elementos de volumen. Tenemos la carcasa que está intercambiando la temperatura. ¿Y cómo se ve esto cuando ocurre la reacción química? Que es a lo que queremos llegar. Esa es el agua de refrigeración. Ahí están los reactantes A y B, que van a ser dosificados al reactor y se van a mezclar en la entrada. Pero ojo, como el reactor está estratificado, estamos observando que la concentración de A y B varía en función de la posición. A esto me refiero. Quiere decir que en función de la posición, nosotros vamos teniendo alta concentración de A más B y por lo tanto se va formando el producto. Y según nosotros nos vamos moviendo, vamos teniendo distinta concentración de A y de B. Tengo mucho A, me voy consumiendo. Tengo mucho B, estoy produciéndome. ¿Se entiende? Este video es muy pedagógico al respecto. Bueno, y este es el flujo de Taylor que aquí te explican cómo es la mezcla. ¿Se entendió hasta aquí? Preguntas.
Sí, profe, sí se entendió. Al ¿Se menos a mí. entendió? Claro. Pero a mí me quedó como al final una duda. Entonces, nosotros usamos el flujo pistón al final para que haya como una forma de favorecer la mezcla, algo así. Al revés, nosotros vamos a usar el flujo pistón porque no queremos que haya mezcla. Ah, ya. Ya comprendo. Entonces, lo que nosotros Yo tengo estamos la haciendo misma con- duda. Sí, lo que nosotros estamos haciendo con el flujo pistón, y aquí les voy a dibujar el reactor de flujo pistón, ahora sí al estilo la profesora que nos sabe dibujar. Y lo que nosotros estamos haciendo en este reactor de flujo pistón es que entra en la alimentación, por ejemplo, el reactante A más el reactante B, y en la salida vamos a tener A, vamos a tener B y vamos a tener el producto C. ¿Correcto? C va a ser el producto. Entonces, si nosotros hacemos un gráfico en función de la posición, voy a decir que esto es Z o L, el largo del reactor, y que esta es la concentración de A, ¿qué es lo que vamos a ver? Que a la entrada del reactor tenemos una alta concentración de A, y como según va avanzando en el reactor, A se va consumiendo, esta concentración de A va disminuyendo. Vamos a tener, por ejemplo, la concentración de B, que también entra alta en función de la posición y va disminuyendo. Fíjense que las curvas son distintas porque puede ser que tengan distintos coeficientes estequiométricos en la reacción química, entonces se consumen a distinta velocidad. Y la concentración del producto C comienza siendo 0 y según va avanzando, vamos teniendo que la concentración de C aumenta. No sé dibujar. Hasta salir a la concentración de C de salida. Entonces, en función de la posición, nosotros estamos teniendo elementos de volumen donde esta es la concentración de A y B, por lo tanto, en este elemento de volumen, la reacción está ocurriendo a esa concentración. Y esa concentración es la que nos permite tener esta concentración de producto. Entonces, este reactor es un reactor sin mezclado. No queremos que haya mezcla. Dígame. ¿Y esto en qué tipo de industria se utiliza? ¿Se utiliza como tal? Por lo que yo entiendo, esto es como ideal. Claro, a ver. Hoy día estamos viendo Existen dos reactores. extremos de idealidades, ¿o no? Sí, El pues ahora ideal que vamos se a ver el mezcla otro. completamente y el otro, el de cero. Eso es lo que yo entendí de antes. Sí, pues ahora vamos a ver el otro. Miren, voy a mostrarles ahora el video de el reactor ideal. ¿Dónde estoy? Profe, es que antes de que vaya a decir que me quedó una... Dígame. Nosotros no queremos que se mezcle del principio. ¿Por qué era? ¿Por qué no queríamos que se mezclara del principio? No les he dicho. Ah, ya. No les he dicho por qué no queremos que se mezcle. Ya, veamos este. You can make as many videos as you want, and you never need to pick up a camera or use any fancy editing software. With Doodle. Ya, vamos al otro extremo. Este va a ser un reactor de tanque ideal. ¿Qué es lo que queremos? Que se agite todo. Entonces vamos a utilizar todas las herramientas posibles para que el mezclado sea perfecto. Aquí tenemos otra empresa, esta es una empresa brasilera que vende reactores y que nos va a ofrecer un reactor de tanque ideal. Entonces tenemos las chaquetas calefactoras. ¿Se acuerdan que el otro reactor era tubular y que tenía por fuera una coraza? Aquí también por fuera le pusieron una espiral, un serpentín, que puede circular vapor para calentar o que podría circular agua fría para enfriar. ¿Ven? O el agua fría. Vapor en una dirección, agua fría en la otra dirección, en caso de que queremos refrigerar. Vamos a tener
Resistencias eléctricas en el caso de que queramos calefaccionar con una resistencia eléctrica y no queramos utilizar vapor. Eso va a depender de los servicios que tenga nuestra planta. Tenemos adentro agitación planetaria, que son los exteriores, y un agitador propeller adentro. Entonces, estamos favoreciendo la agitación para evitar el flujo laminar asociado a las paredes, es decir, que las paredes, ese es el planetario, para que las paredes no se nos quede pegado, y adentro para generar turbulencia adentro. Y si esto no fuera suficiente, le vamos a poner emulsores, que son estos, que son unos que provocan movimientos abajo. A veces los reactores tienen volúmenes muertos en las esquinas, entonces ponemos emulsores. De esa forma, la agitación adentro del reactor va a ser perfecta. Y yo no voy a poder identificar ninguna posición con distinta concentración. Ese es todo lo contrario. Oye, es súper tarde, se me pasó la hora. Preguntas. Sí, ¿en qué tipo de situaciones nosotros no queremos no queremos tener una mezcla ideal? Si queremos favorecer la reacción, supuestamente. Lamentablemente vas a tener que esperar a la siguiente clase para que te lo pueda contar. Porque se nos acabó. Carita triste. So sorry. Perdón, es que perdí tiempo recordando lo de la cinética al principio de la clase y se me fue. Les voy a... estoy pensando si les subo un videito dándoles un spoiler o no. Quedémonos hasta aquí, la clase de hoy. Nos vemos mañana y mañana vamos a hacer los balances de materia a los distintos reactores. Vamos a ver cómo resultan esos balances y al hacer esos balances vamos a ver por qué es distinto tener un reactor agitado o uno no agitado y vamos a concluir por qué utilizaríamos uno y otro no. ¿Vale? Lo vemos mañana. Ya, profe. Ya, profe. Chao, chao. Gracias. Esté bien. Chao. Chao, Profe, que esté bien. Profe, gracias. Chao, profe. Gracias, profe.